Respuesta al canal de YouTube Seamos Sabios y al pastor Mario Rondón. ¿El pecado de Caín no fue instigado por Satanás? Parte 2. En la sección anterior pudimos mirar muy brevemente que la idea o el concepto transmitido por el canal de YouTube Seamos Sabios por intermedio del pastor Mario Rondón de que Caín no necesitó ser tentado por Satanás, sino que de su propia naturaleza caída vino la tentación por sí misma, sin que Satanás interviniera directamente. No tiene asidero en las Escrituras, sino que es un concepto muy propio del pastor Mario Rondón y de los integrantes del canal Seamos Sabios, quienes transmitieron tal concepto en el video ya mencionado. En esta sección compartiremos con ustedes lo que otros expositores bíblicos, además de los ya citados, ven al respecto. Notaremos claramente cómo a través de diferentes expresiones de varios autores, el concepto sigue siendo el mismo, a saber que, aun cuando Caín pecó voluntariamente al asesinar a su hermano, esto no lo hizo únicamente por sí mismo, por el simple hecho de tener naturaleza caída, sino que esa naturaleza caída fue instigada, tentada por Satanás, quien recibió de Caín respuesta positiva, en el sentido de ceder a la tentación de Satanás. Veremos en las variadas expresiones de algunos estudiosos bíblicos que el ser humano caído no peca solo por tener naturaleza caída, sino que también porque hay un hostigador que aun cuando no le es permitido obligar a pecar a ninguna criatura racional del universo, agota todo recurso posible a fin de lograr que el ser humano caído ceda a sus tentaciones. Veremos que siempre que se ejecuta un acto pecaminoso, aun cuando quien lo lleva a la acción es un ser humano, en el caso de nuestra raza, el instigador detrás, el instigador de fondo, siempre es Satanás, directamente o a través de los demonios que están bajo su poder por su propia decisión. Pero nunca peca el ser humano sin intervención del poder del mal incitándole, además de su naturaleza caída, que si no se sujeta al poder de Dios, cederá al poder del mal. Veamos lo que algunos estudiosos bíblicos tienen que decirnos sobre el asunto. Wilhelm Tuffin, en El Nuevo Testamento y su mensaje, las cartas de San Juan, de Herder, Barcelona, 1978, la edición. Tuffin, comentando la frase era del maligno, en referencia a Caín, dice: vivía a impulsos de la ley del antagonista de Dios y degolló a su hermano. En la conducta de Caín vemos quién pertenecía al reino de la luz y quién al reino de las tinieblas. El autor, Juan, ve al mismo tiempo en la conducta de Caín al odio primordial que existe en el que se deja determinar por las tinieblas contra el que se deja determinar por la luz. Bien, es claro aquí que Caín se dejó llevar por la incitación de Satanás. Su pecado no fue solo de él. Satanás comparte esa responsabilidad al incitarlo a. Gary M. Burke, en Carta de Juan, nueva versión internacional, comentarios bíblicos con aplicación, de Editorial Vida, Estados Unidos, 2012 la edición, dice:
Puesto que Satanás ha sido siempre el destructor de la vida, Juan 8:44, tiene sentido que de alguna forma Caín operase bajo su inspiración, aunque no se mencione en Génesis. John R. W. Stott, en Las Cartas de Juan, Introducción y Comentario, de Ediciones Certeza, Buenos Aires, 1974, dice: su odio, el de Caín, tenía origen en el diablo, el maligno, y terminó en homicidio. No solo el pecado en general es del diablo, sino el odio y el homicidio en particular, porque como dijo Jesús, el diablo ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44. Caín, al matar a su hermano, dio evidencia de su origen diabólico. Lo que vemos aquí es que Caín actuó basado en y a quién pertenecía, quién lo guiaba, a quién se había sometido. En palabras de Simon J. Kissmaker en Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, en Comentario del Nuevo Testamento del libro Desafío, Estados Unidos, 1992, la edición, la palabra griega malas, en referencia a las obras de Caín, es la misma que Juan utiliza para describir a Satanás, maligno, en 2:13 y 14, 3:12, 5:18 y 19 del Evangelio. En síntesis, dice Kissmaker, Juan da a entender que las obras de Caín tenían su origen en Satanás. La palabra justas, en referencia a las obras de Abel, sin embargo, es un término que apunta a Jesucristo. 1:9, 2:1 y 3:7. En otras palabras, Caín pertenecía a Satanás y Abel pertenecía a Dios. Como puede verse aquí, definitivamente Caín actuó influenciado por Satanás. Fue el enemigo quien lo incitó a matar a su hermano. Tal acto no nació solo de Caín. O como lo dijera Guy N. Goods en un comentario sobre el Nuevo Testamento, epístola de Pedro, Juan y Judas, traducido por Lionel M. Cortés, Nashville, Tennessee. Dice: en esta terrible acción, Caín obró por envidia, tuvo la influencia del mal que estaba en él y fue dirigido por Satanás a quien servía. Lo mismo entiende John Gills, como se ve en New Testament Commentary. No como Caín, que era del maligno, quien era de aquel malvado, Satanás, un hijo suyo, un imitador suyo, alguien que parecía estar bajo su influencia y pertenecerle. Así dicen los judíos de Caín, que era del lado de la serpiente. El doctor Martin Lloyd Jones transmitió este mismo pensar con una comparación muy interesante. Él dice en Hijos de Dios, Vida en Cristo, volumen 3, estudios sobre Primera de Juan, por Crossway Books, 1993, en inglés, lo siguiente: la diferencia entre Caín y Abel estaba en Caín, no en Abel. Caín, el mundo, odiaba a Abel, el cristiano. Observa a José y a sus hermanos. Observa a David y a Saúl. Lee la historia de cómo el rey Saúl trató a David e intentó deshacerse de él. Los celos, la envidia y la malicia. Observa el trato que recibieron los profetas, aquellos hombres de Dios que intentaban salvar a la nación. Ese odio estaba presente en todas partes. Lo curioso aquí es ver que Abel
David, los profetas y todo otro hijo de Dios también tenían naturaleza caída. ¿Por qué no actuaron igual que sus opositores? Siendo que la naturaleza caída actúa por sí mismo, según el pastor Rondón y el canal Seamos Sabios, ¿por qué no actuaron Abel, David, los profetas, etcétera, en la misma supuesta única forma en la que podían actuar como seres caídos? ¿Qué pasó ahí? ¿O es que la naturaleza caída de ellos era diferente a la de Caín? ¿Por qué teniendo todos la misma naturaleza caída, unos actúan de una forma y otros de otra? ¿Será que tiene que ver con quién los dirige? El doctor Thomas L. Constein lo explica así en Notas sobre Primera de Juan, traducido por Gary Son y Sonia Soto, edición 2003. La muerte de Abel en manos de Caín evidencia el control de Satanás en vez del de Dios. Es claro, amados hermanos, que Caín mató a Abel porque su Dios, el de Caín, era Satanás y a él servía. Caín fue un instrumento en manos de su Dios, Satanás, para deshacerse de Abel. Lejos está Satanás de ser excluido de tal responsabilidad. Satanás es doblemente responsable de todo pecado. Primero, por haber introducido el pecado en el mundo, tentando a Adán y a Eva en su estado de inocencia. Segundo, por continuar tentando hacia el mal a los descendientes caídos de Adán. Su responsabilidad es doble. No importa quién o quienes quieran librarlo de tal responsabilidad, ventilando la idea de que el humano caído peca solo y únicamente por su propia cuenta, sin intervención de Satanás. El juicio de Dios sobre Satanás en cuanto a su doble responsabilidad es muy distinto al que presenta el pastor Mario Rondón y el canal Seamos Sabios. En el juicio divino, como ya veremos, a Satanás se le responsabiliza no solo de haber introducido el pecado en el mundo, sino de cada pecado ejecutado por el ser humano caído, con quien Satanás comparte responsabilidad. No solo por ser el originador de su naturaleza caída, la del hombre, sino por instigar a esa naturaleza caída a pecar contra Dios. Que Caín mató a su hermano porque servía a su dios Satanás, lo explica muy sencillamente el doctor Henry A. Schautel en un comentario americano sobre el Nuevo Testamento, editado por el doctor Alba Hovey. Comentario sobre las epístolas de Juan, Sociedad de Publicadores Bautista Americana, Filadelfia, en inglés. Schautel dice así: el ejemplo de Caín ilustra con claridad el precepto del amor por contraste. Violó perversamente la relación fraternal. En lugar de amar a su hermano, lo odió y lo mató, representando la naturaleza de Satanás, a quien fue asesino desde el principio. Su acto, el de Caín, mostró cuál era su naturaleza y con quién. En lugar de sacrificar su amor por su propio hermano, Caín lo mató y lo sacrificó a su Dios, el diablo. Si los cristianos no aman a otros, violan su supuesta relación fraternal y repiten el espíritu de Caín y el diablo. Qué espejo tan revelador para un cristiano sin amor. No hay duda, amados, no hay duda alguna de que Caín servía a su Dios Satanás. Hacía su voluntad. Era él quien lo guiaba y quien lo incitó, por lo tanto, a matar a su hermano. Caín no hizo esto solo. O como lo dijo Joseph S. Exwell en Primera de Juan, de The Biblical Illustration, editores de literatura evangélica en inglés.
Él era del maligno, heredó su disposición, estaba bajo su influencia, hizo su voluntad. Si alguien le hubiera advertido a Caín el peligro al que estaba expuesto, sin duda lo había tratado como el mayor insulto. El hecho demuestra que no hay iniquidad a la que Satanás no incite y algún día no nos induzca a cometer. Por lo tanto, se nos advierte además que resistamos sus intrusiones en nuestras mentes. Son engañosas y graduales. Debemos estar siempre alerta contra sus artimañas. Satanás siempre intentará hundirnos en alguna iniquidad irreparable. Y siempre en la línea de que el asesinato de Abel por parte de Caín es también obra de Satanás, el doctor Friedrich Lück, en Comentario a las Epístolas de San Juan de Biblioteca Hermenéutica, Exegética y Filológica del Gabinete Bíblico en inglés, tomo 15, Edimburgo, dice, según San Juan, todo mal proviene del diablo, y fue el diablo quien mediante el engaño de una serpiente introdujo primero el pecado en el mundo. Por lo tanto, el fratricidio de Caín también fue obra del diablo, quien fue asesino desde el principio. Juan 8:44. Ahí puede verse la doble responsabilidad de Satanás en relación al pecado. Uno, por introducirlo. Dos, por instigar a la raza que lo admitió a seguir ejecutándolo. Lo mismo ve el doctor Bernhard Weiss, según se ve en un comentario sobre el Nuevo Testamento, tomo 4, Tesalonicenses a Apocalipsis, en inglés, quien dice, Caín mató a su hermano sin ninguna otra razón que la de estar controlado por aquel que es el mal absoluto, es decir, el diablo, y que sus acciones que emanaban de esta fuente eran malas y por consiguiente se oponían irreconciliablemente a las buenas obras de su hermano. Y también el doctor Brooke Foss Westcott en las epístolas de San Juan, en inglés, tercera edición, quien dice, Caín mostró su dependencia del diablo por falta de amar y por su odio a la justicia. Se une a ellos el doctor John Peter Lynch en un comentario en las Sagradas Escrituras en inglés, crítico doctrinal y homilético, traducido del alemán por el doctor Philip Schaff, quien respecto a la frase ta erga auto pornera en las obras de él malas eran, dice, esta frase denota toda la forma de vida de Caín, según Spener, de la cual el asesinato de su hermano fue una forma de expresión, siendo su forma de vida, así como esta manifestación específica de ella, idénticas en cuanto a causa y origen, es decir, el diablo. Porque si el malvado no hubiera influido en toda la forma de vida de Caín y si ésta no hubiera sido completamente malvada, no podría haber cometido este acto específico de fratricidio. De nuevo, entonces, la idea aquí es la misma. La vida de Caín era dominada por el diablo y por lo tanto también su pecado de matar a su hermano. Ese fue solo uno de los actos que evidenciaban quién dominaba su vida. Es así que el doctor Alexander Rus lo ha expresado muy claro en las epístolas de Juan y Judas, en Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento, en inglés, de Ehrman Publishing Company, Michigan. Dice, Caín demostró ser hijo del maligno. Los cristianos han vencido al maligno.
2:13 de Primera de Juan. El odio en el corazón demuestra que el maligno domina allí y que el odio puede fácilmente, si no fuera por la gracia de Dios, convertirse en asesinato. Verso 15. O como lo dijera Albert Barnes en Notas explicativas y prácticas sobre las epístolas generales Santiago, Pedro, Juan y Judas, refiriéndose a Caín, dice que era del maligno, del diablo, es decir, estaba bajo su influencia y actuó por instigación suya. Bien, sirva como síntesis de la verdad acerca de la responsabilidad satánica de todo pecado, lo expresado por el doctor James Morgan en una explicación de la primera epístola de Juan, en inglés, segunda edición, Edimburgo, quien citando al apóstol Pedro dice, debemos estar siempre alertas contra sus artimañas, las del diablo. Recordemos el consejo del apóstol, sed sobrios, estad vigilantes, porque vuestro adversario el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta aquí es, ¿y para qué necesitamos estar alertas, velar para no ser sorprendido por Satanás si él no interviene en las tentaciones? ¿Qué sentido tendría el consejo del apóstol? Si nos tentamos a nosotros mismos, ¿cuál es la función del león rugiente? ¿Para qué necesita rugir si sus tentaciones no son necesarias para que pequemos? Con todo esto, ¿no es cierto que las mismas escrituras son las que enseñan que nos tentamos a nosotros mismos sin que se necesite para tal cosa la intervención de Satanás? ¿Acaso no dice Santiago 1:14 y 15? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Acaso no dice este texto que el hombre caído se tienta a sí mismo sin necesidad de que Satanás intervenga en el proceso? ¿Es eso lo que dice ese texto? Ese es el tema de la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.